yo soy Tatiana Cuevas, soy curadora independiente y curadora junto con Gabriela Rangel de la exposición que da título a este libro, Hemisferios, apuntes para un laberinto, de Silvia Gruner. Tenemos el gusto de estar aquí con María Minera, que fue colaboradora de este libro, que ha sido un proyecto coproducido por American Society de Nueva York y el Museo Amparo en Puebla, que bueno, en nombre del Museo Amparo también les doy la bienvenida. Y bueno, esta fue un proyecto pues de largo aliento en realidad. Lo trabajamos en alrededor de un poco más de 3 años. Primero, obviamente pensamos la exposición, que tuvo lugar en 2 sitios y tuvo 2 formatos distintos. En American Society fue una versión condensada de lo que posteriormente en el Museo Amparo expandimos a nivel de selección de obra. Era muy importante. Este es un proyecto que en realidad Gabriela Rangel comenzó a raíz de su vinculación con Silvia cuando fue directora fue la 11ª edición octava edición del CITAC. Y bueno, era una necesidad ya revisar el trabajo de Silvia, que no había tenido una exposición antológica, digamos, en los últimos 15 años. La última que tuvo fue en el Museo Carrillo Gil, y era muy importante revisar para nosotras el trabajo que ha venido haciendo en los últimos años, pero en relación con las primeras exploraciones que hizo a mediados de los 80s y los años 90, por supuesto. Este libro va más allá de la exposición, no es solo un catálogo, bueno, no es un catálogo de la exposición, es algo que va más allá en términos también de análisis del trabajo de Silvia. En este libro decidimos invitar a varios colaboradores, a María Minera, que hizo una muy extensa entrevista y conversación con Silvia. Participó también Tarek El Haik, que es antropólogo de los medios de la Universidad de California en Davis. Gardi Emmelheinz, que es crítica e investigadora, que ha investigado el trabajo de Silvia, más bien en los últimos 20 años y a lo largo de estos últimos 20 años de manera muy cercana con Silvia. Y bueno, Gabriela y yo, que nuestra revisión de este trabajo, que se plasmó en la exposición, que terminó apenas hace un par de semanas en el Amparo, se ve expandida también en este libro. Es un libro que bueno, tiene un ritmo interno interesante en términos de los contenidos. Decidimos poner todos los artículos o textos o ensayos que hacíamos desde la mirada externa hacia el trabajo de Silvia en 5 momentos, y el libro está dividido en una segunda instancia por la entrevista que María le hace a Silvia, que es una entrevista que está dividida en 3 partes. Y esto fue interesante en el proceso de concebir el libro y de hacer estas invitaciones y de tener finalmente los textos en nuestras manos. Habíamos comisionado originalmente textos de alrededor de 3.000 y 5.000 palabras para cada autor. La entrevista terminó teniendo más de 15.000 palabras, y fue un momento también de decisión importante. Al leer toda esta extensa entrevista, nos dimos cuenta de que era muy importante conservarla tal cual, no editarla, no sacar extractos nada más, sino hubo un ritmo natural en la conversación del cual quisiera que habláramos ahora en esta sesión. Pero era muy importante en términos del tono de análisis también en esta conversación, un tono muy personal, muy íntimo, que contrasta también con la mirada externa, que siempre también para Silvia la mirada de todos nosotros siempre va a ser algo externo y ajeno a lo que ella realmente quiere decir, ¿no? Es una tensión que, bueno, ha sido todo un proceso entenderla como interesante. Pero bueno, se ve plasmada en el libro en estos 3 momentos. Y también el grupo de imágenes que elegimos representar están insertas a manera de ensayos visuales que tienen vinculación con cada uno de los textos y al mismo tiempo generan un diálogo entre cada sección de imágenes. Y estas imágenes todas son obras que estuvieron en la exposición en el Amparo,
y además tenemos apuntes de piezas anteriores o piezas que no estuvieron en la muestra, pero que están acompañando momentos principalmente de la entrevista o dentro de los textos, ¿no? Entonces, en términos del libro, creo que con esta descripción podemos arrancar y hablar más bien de los contenidos y de otros aspectos que queramos platicar. Yo quería decir algo, bueno, muchas gracias por estar aquí, gracias a María y a Tatiana, que han sido unas compañeras insignes en este proyecto, que fue muy difícil porque nos tomó mucho tiempo recopilar esta información que de Silvia Gruner no se tenía sino de manera dispersa, un poco centrífuga, ¿no? Esto de alguna manera concentra el trabajo de Silvia y obliga también como a repensarlo en términos no solamente de lo que ocurrió en los 90 en México, sino lo que ocurre ahora, ¿no? Después de que México se convirtió en uno de los sitios laboratorios del mercado del arte contemporáneo. Pero quería decir algo, este es el libro y pareciera que es una monografía, pero no lo es, y por eso escogimos esta imagen, que es una imagen de proceso, es una imagen que de alguna manera refleja más que una aproximación monográfica, una pluralidad de intereses en la obra de Silvia Gruner, y que de alguna manera saca a la publicación del discurso monográfico, que me parece que no se aplica al trabajo de alguien como Silvia, ¿no? Que es una artista que trabaja en muchas disciplinas y también inclusive amalgama esas disciplinas en algunas de las piezas, haciendo experimentos interdisciplinarios, y que trabaja con muy bajos recursos también, trabaja con unos recursos de producción, perdonen que use un lenguaje tan cinematográfico, pero unos recursos de producción que son bastante bajos, dado lo dispendioso que es el arte contemporáneo, ¿no? Y eso era lo que quería decir. En todo caso, más que dividir, la entrevista es la espina dorsal del libro, y es la espina dorsal porque el trabajo de Silvia es un trabajo que nace y se aboca al cuerpo, es decir, es un trabajo sobre el yo, y por lo tanto su voz en esta entrevista es lo que de alguna manera organiza cartográficamente los diferentes temas del libro. Gracias. Hola a todos, también muchas gracias por estar aquí. Creo que yo podría escribir un texto casi igual de largo que la entrevista misma sobre cómo hicimos la entrevista y el tiempo que nos llevó a hacerla. En efecto, como ya bien puntualizaban ambas, el trabajo de Silvia se extiende a lo largo de más de 30 años. Es una de las artistas que, si bien nació en México, hizo sus estudios fuera, en Israel, primero en Boston, después, y cuando llegó a México en los 80s, a mediados de los 80s, es una de las primeras artistas que se aleja de la pintura, digamos, en la que estaban todavía metidos la gran mayoría de los artistas de entonces, y ella empieza a hacer estos experimentos con cine. Ella de hecho venía ya haciendo cine a principios de los 80s. Entonces para mí fue, digamos, un problema interesante pensar cómo abordar el trabajo de alguien que ha estado activo tanto tiempo, porque Silvia sigue produciendo al día de hoy muchísimo, incluso aunque no muestre sus trabajos. Eso es algo que es interesante de ella como artista. Mucha de su producción está escondida, ella no la muestra, la hace mucho para ella y la guarda. Entonces, ¿cómo abarcar todo esto? Y tengo que confesar que es la primera vez que me sucede que una entrevista se extienda a lo largo de muchos meses. En general, yo previamente había hecho ya entrevistas con artistas importantes, interesantes, y si acaso eran 2 sesiones largas, digamos, ¿no? Con Silvia fueron 6 meses de vernos prácticamente 2 o 3 veces a la semana y hablar y hablar y hablar, y a veces no hablar, porque es cierto que, como decía Gabriela, el trabajo de Silvia está muy atravesado por ese yo que está en conflicto también con la propia artista. Entonces hay temas que ella, lo verán, ojalá la lean, hay temas a los que ella le sacaba la vuelta y no podía hablar de eso y no quería, y si bien yo tampoco estaba especialmente interesada en hacer una lectura cronológica de su trabajo, me parecía interesante que lo hiciéramos así por el simple hecho de poner un cierto orden y tratar de entender a un artista que, por ejemplo, empezó haciendo cine, y me refiero a cine estrictamente, no video,
y que después se fue a la escultura. Cuando llegó a México en los 80s descubrió como todo un territorio objetual en el que se sumió profundamente, digamos, durante una década, quizá un poco más. Después regresó al cine, ahora más al video, después volvió a la escultura. Es decir, es un artista que su obra es un vaivén constante de reflexiones. Ella misma, como decía Tatiana, digo, es alguien que si uno le dice, yo creo que tu obra se trata de esto, ella te va a decir no. Y ellas, pero lo que es interesante es que ella se contradice a sí misma también. En la entrevista lo verán, de pronto dice, el cine es el lenguaje en el que me siento más cómoda porque yo veo así, lo dice, ¿no? Yo veo en ese tipo de imágenes son las que me vienen a la mente. 20 páginas después dice, yo soy un artista de la escultura, soy tridimensional, esto es lo que a mí me interesa hacer. Entonces ella misma se contradice constantemente en su manera de trabajar y por eso el trabajo es tan rico y tan complejo. Entonces la entrevista, que incluso tengo que decir esto que es casi vergonzoso, pero que la entrevista no se terminó, no tuvimos tiempo. Hay un lapso de los últimos 10, 15 años que simplemente no logramos abordar de tan amplio que fue el cuerpo, digamos, de la entrevista. Sin embargo, creo que es de una riqueza, no por mi trabajo, sino por las reflexiones de Silvia. Es alguien que dice todo el tiempo que ella no racionaliza su trabajo, que no piensa en él, que solo hace. Por ahí hay una respuesta que dice, a mí todo me sale de los ovarios, así soy, por ejemplo. Pero en realidad es alguien que ha pensado muchísimo en su trabajo. Y entonces las meditaciones que acompañan el ejercicio, digamos, práctico de artista son de una riqueza también maravillosa. Entonces espero que se acerquen a este libro. Realmente es una oportunidad muy única de escuchar a una artista importantísima mexicana, a la que desafortunadamente, como a tantas otras, se tiene un poco relegada en los márgenes cuando no lo merecería para nada. Yo quería decir algo, como persona que originó este proyecto y persona que necesariamente tiene que discrepar con el artista, porque el artista tiene unas ideas muy particulares sobre su obra que son absolutamente válidas. Yo pienso que lo importante de este enfoque, además, es que es un enfoque feminista de la obra de Silvia, en el sentido de que se entiende el feminismo en un sentido no necesariamente militante ni obvio, sino en un sentido más que tiene que ver con una especie de política de la amistad, creo yo, ¿no? Como lo diría Elena Ferrante, perdone que traiga a alguien que no tiene nada que ver, pero creo que tiene que ver con la política de la amistad. Y esta política de la amistad se vio también en la manera como nosotros organizamos la exposición y el libro. Este es un libro hecho por amigos, amigas, y Tarek. Y es un libro que de alguna manera busca reinsertar a Silvia en un discurso que es absolutamente fundamental para entender ciertas prácticas de escultura, pintura, video, que son en el campo expandido, para hablar en términos de la teoría de la historia del arte. Entonces pienso que es importante también situar a Silvia en este discurso y la marginalidad de Silvia es una opción de ella. No es que Silvia ha sido marginada, ella se ha automarginado porque es su opción ética. Y pienso que ella tiene la prerrogativa de escoger el ejercicio de la libertad como vamos a decir, como opción ética, porque ella lo puede hacer, porque Silvia es una persona que no necesita el sistema del arte en el fondo, ¿no? Pero creo que es importante ponerla en el mapa en México, porque Silvia de alguna manera irradió todas estas ideas cuando llegó de Boston. Introdujo el cine experimental o lo reintrodujo e inclusive trajo la discusión de artistas como Ana Mendieta a la escena cubana, a la escena mexicana, y creo que es importante también eso, ¿no? Entender cuáles son los diálogos y las contaminaciones y las mutuas influencias que trae el trabajo de Silvia Brunner, y que creo que este libro va a ayudar a abrir esa etapa. Gracias. Y yo creo que también, de ahora que mencionas que es como una postura, sí, desde esta cuestión de la política de la amistad y de sí, una situación que alude al feminismo, pero lo trasciende también. O sea, su cuerpo de trabajo
sí tiene que ver con su posicionamiento como artista mujer, su posicionamiento como la elección del uso de su cuerpo, su historia, incluso su biografía como materiales fundamentales del resto de su trabajo y de lo que va a venir refiriendo en estos 30 años, pero al mismo tiempo trasciende de alguna manera este aspecto como de lo femenino, o sea, sí es un cuerpo femenino, pero va más allá, por eso esta mirada antropológica, por eso esta otra lectura desde el cine, o sea, creo que sí logramos también como esta pluralidad de temáticas y de miradas y de perspectivas que se condensan en su trabajo y que las estamos analizando cada uno de nosotros. Ahora, la entrevista, precisamente como decía María, estas largas sesiones o este periodo también tan extenso para hacerla y luego para revisarla y decidir editar solo cuestiones de corrección de detalles de la conversación, para mí también fue muy revelador porque encontré muchas de las cosas que yo en las visitas de estudio que estuve haciendo a lo largo de la exposición me las había dicho tal cual a mí. Entonces, y luego conversando con Gabriela también había tocado los temas de la misma manera, con Gardi también. Entonces también había como una lección de decir, es que claro, estas son cosas que Silvia está necesitando, o sea, las tiene muy claras, las está como exteriorizando en esta entrevista, pero son cosas que nos ha repetido a todos y que no pueden quedarse nada más en los que hemos tenido la suerte de trabajar directamente con ellas, sino que salgan y que sean comunes a todo el lector que esté interesado en su trabajo. Porque sí era muy claro cómo eran casi citas textuales que yo recordaba de, claro, me lo dijo exactamente a mí, ¿no? Entonces por eso decidimos no editarlo y dejarlo fluir como una conversación que viene de este análisis que dice María, que es, aunque ella dice que no y que ella dice que estaba aburrida y por eso hizo las películas en Boston a mediados de los 80 y que también cuando estaba jugando con este molcajete y este plástico rojo para How to Look at Mexican Art, que era simplemente un juego y que luego tomó la foto y ya quedó. Sí hay un aspecto como muy intuitivo, espontáneo en ciertos procesos, pero al mismo tiempo son todos súper analíticos, o sea, no vienen de una ingenuidad, vienen de una postura de total conocimiento de lo que está haciendo. Bueno, más que ingenuidad o intuición, yo pienso que Silvia es una artista con una formación impecable. Es decir, ella no solamente es formada como artista, sino que es una persona que tiene un mundo intelectual, que tiene un mundo que le interesa, vamos a decir, llevar a su trabajo. O sea, Silvia siempre tiene en su mesa de noche una cantidad de lecturas que tienen que ver no solamente con el tiempo que estamos viviendo, con sus zeitgeist, sino también con muchas otras cosas, pues es una persona curiosa naturalmente. Entonces, mira, yo no hablaba de feminismo desde el punto de vista esencialista, yo no pienso que el feminismo equivale al esencialismo, pero yo lo defiendo como una manera de leer la historia, sobre todo la historia, desde una subalternidad que es todavía asombrosamente excluyente. Entonces me parece importante también enfatizar, para mí es un proyecto feminista y a Silvia ni siquiera. Creo que Silvia se espantaría si me oye y generalmente discrepamos, pero creo que es un proyecto como de inscripción y como tal no necesariamente tiene que ser esencialista. De hecho, si me permiten, les quiero leer, por ejemplo, una cita de Silvia para que como que entremos justo y escuchemos su voz. Justo al principio, esto de lo que hablaba Tatiana hace un momento, yo le pregunté como muy asombrada, una de las primeras películas, si no realmente la primera, es un corto que se llama Arena, y es donde están ya puestos ahí en juego la mayoría de los temas y las ideas de Silvia. De alguna manera es una película que registra un performance, ella no lo llamaba performance, pero era de ella misma desnuda, aventándose por una ladera de arena, justamente una y otra vez, como en invierno, exacto, una arena rojiza además que la acaba como cubriendo y pintando como acaba transformada, digamos, en un personaje extraño, distinto, lastimada, herida, después de rodar y rodar y rodar, muy como Sísifo, ¿no? Y ahí está como un ritual, y ahí está así puesto el tema del absurdo, que es absolutamente central a su obra, y sin embargo ella dice que la hizo, quién sabe por qué, intuitivamente decidió llegó a ese lugar, estaba un poco deprimida además, y empezó a aventarse y eso pasó.
Entonces yo le digo, me parece sorprendente porque es una película que es muy contundente, no parece que sea la primera película de alguien que además no estudió cine, ella estudió artes visuales. Entonces qué curioso, y ella me dice, bueno, esa es la manera que encontré de no aburrirme, de estar conmigo, de retratar o documentar una vivencia. Yo no quisiera decir histérica porque no lo era, al contrario, era una vivencia muy incorporada en el cuerpo, como de olla express a punto de estallar. Y me fui clavando y fascinando con el cine. Y la otra cosa que apareció entonces y que quizá sea la más importante es el trabajo con el tiempo en mi obra, un tema central me parece. Ahí es cuando empiezo a elaborar un tiempo distendido que me deje estar y respirar y desde luego ver y contemplar y relacionarme, pero desde un tiempo que yo decido cuál es y yo lo controlo. No es el tiempo en que suceden las cosas en el mundo, porque ese tiempo es un tiempo aterrador para mí, es el tiempo de la experiencia, de mi experiencia. Entonces, este es como el tono en el que Silvia habla y ve su obra y la explica. Y entonces ella misma fue dictando también hacia dónde tenía que ir la entrevista. O sea, yo lo único que hice fue como seguir un poco el camino de este tipo de reflexiones y no imponer una mirada mía como historiadora del arte, por ejemplo, de no, pero dime. O sea, trataba como de simplemente puntualizar, pero a ver, cuéntame en esta obra cómo y qué pasaba, y en esta otra. O sea, simplemente llevaba este como guión cronológico, pero ella sola es un universo increíble, Silvia, en realidad, y complicado, y todo. Eso que acabas de decir también se aplica a la curaduría de la exposición, porque recuerdo que Tatiana y yo estábamos una vez en su casa muy próxima a la fecha de la inauguración de la exposición y todavía no nos habíamos puesto de acuerdo en lo básico, ¿no? En la manera como organizábamos los materiales. Y creo que Silvia nos da una lección de humildad a nosotros diciéndonos, ustedes no pueden tratarme como si yo fuera una artista muerta. Y creo que tiene toda la razón. Y quizá viendo hace poco la retrospectiva de Picabia en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, me di cuenta del error de trabajar con ciertas categorías de la historia del arte y de la crítica que llevan a un artista a un tipo de registro que no es el suyo y que de alguna manera desmantelan las ideas del artista sobre pretexto de que el público entienda la obra. Y pienso que Silvia, el hecho de que nos pidió que fuera una exposición no cronológica y que fuera una exposición que fuera al ritmo de una multiplicidad de preocupaciones que ella ha tenido, que no siguen una cosa que se llama estilo en la historia del arte, que es muy peligroso para un artista, nos dio una lección a nosotros también como para organizar el material de acuerdo a su manera de ver el arte, y creo que por eso funcionó la exposición y el libro también fue un poco así, ¿no? Y por eso dije que esto es un proyecto de política de la amistad, porque también hay que tener como el oído para eso, ¿no? Y a pesar de todos estos reparos y objeciones, saber que en el fondo ella tiene razón en esto. Sí, eso yo creo que la revisión, o sea, la ampliación del primer planteamiento que hicimos en America Society, y luego en Américas teníamos 9 piezas y en el Amparo fueron 36 piezas. El proceso para ampliar ese cuerpo de trabajo a ser exhibido, que constantemente era frustrante para Silvia, porque Silvia obviamente quería meter más y más, y nosotros pues sí, también, es inacabable. Al final tienes que hacer una edición, tienes que hacer un corte y un ejercicio de depuración que creo que fue muy interesante también para ella en ese sentido. Para mí fue riquísimo trabajar con ella esa versión ampliada, porque, como dice Gabriela, había momentos en los que, como mi visión curatorial estaba buscando armar ciertos núcleos que tuvieran claridad para el visitante, y Silvia constantemente me insistía en romper esos núcleos. No me hagas, por favor, no me hagas una sala que sea solo sobre arqueología. Yo no soy el artista arqueólogo, yo no voy por ahí. El cuerpo de obra es mío, ¿no? Y es mi cuerpo además. Entonces yo estaba siempre diciéndole que es que la gente, para el público va a ser más fácil entenderlo así. Y ella además era de, no me importa que el público cómo lo vaya a entender, creo que lo va a entender mejor si le rompes esas categorías. Entonces fue una negociación muy interesante para mí, pero también creo que para ella, en el sentido de, finalmente creo que logramos todos tomar distancia a partir de la fecha de inauguración a la fecha de cierre de la exposición. Cuando recientemente presentamos el libro allá, pudimos ver la exposición juntas nuevamente y entendimos cómo
la insistencia de un lado y del otro había logrado buenos resultados, ¿no? En este rompimiento cronológico, que bueno, tampoco estábamos insistiendo nosotros, no queríamos hacer una lectura cronológica, pero es como un vicio de la historia del arte el querer ordenar las cosas, ¿no? Entonces, tener este rebote entre tiempos y entre dinámicas y entre temas recurrentes, creo que al final ha acabado aterrizando de manera muy interesante en la expo y como en el libro también. Sí, es lo que iba. ¿Alguna pregunta o comentario, Magali? Sí. Yo pensé que me tapa aquí, ¿no? Ah, ya. Pensé que querías decir, perdón. Es que me brillo, me tapa. Bueno, perdón. A mí lo que me parece que es interesante en la obra de Silvia es que sí hay una ambigüedad respecto al género. Y creo que eso lo hace muy interesante. Justamente desde la perspectiva feminista y su cuerpo, hay en muchas de las piezas el chant d'amour, creo que es muy obvio, donde ella es otros y son otros que no son ellas, ¿no? Y también toda la cuestión de no quererse nunca definir. Esa, por un lado, es un cuerpo que es el suyo, que tiene su historia y sin embargo no hay cosa que odie más que definirse, y esto se va viendo en todo el trabajo. Es una posición que me parece una pregunta muy pertinente en esta época, sobre todo hablando de feminismos, si es realmente sobre la identidad o sobre ese transitar en esta no especificidad que Silvia encarna muy bien, ¿no? Y perdón lo de la manita, pero sí. Ustedes, no sé si, por ejemplo, yo creo que el chant d'amour es una declaración bastante interesante que yo creo que podría dividir el trabajo de Silvia en un antes y en un después. No sé ustedes qué les parece. Yo pienso que Arena, que es una pieza que mencionó María, que es la primera película que ella hace en el 86 en Boston, en Truro, es muy parecido a un chant d'amour, con la diferencia es que en un chant d'amour ella introduce una trilogía, es decir, el triángulo como principio erótico, ¿no? Como máquina erótica, pero es algo que está en otras piezas. Entonces yo pienso que sí, un chant d'amour puede ser que en eso se haga más palpable, más material, pero eso es una cosa que ya ella había adelantado en piezas anteriores, sobre todo en las películas muy tempranas. Serenata, por ejemplo. Exacto, en las películas muy tempranas que hizo y que dejó de hacer cuando llega a México y comienza a hacer como una exploración en la cultura material que su generación estaba haciendo. Es decir, tampoco fue que Silvia abandonó el cine, sino que llega a México y se da cuenta que hay una generación que está viendo la cultura material de México, porque México se está convirtiendo en ese momento en un país que posiblemente va a ser la gran potencia del arte contemporáneo en la periferia. Entonces, en ese momento es una cuestión histórica, ¿no? Pero lo ves claramente en esas películas que valdría la pena que revisaran, creo yo. ¿Alguien más? ¿Lo venden aquí el libro? ¿Está aquí? Sí, está en Exit, ya está disponible, y bueno, en el Museo Amparo también, y estamos esperando, de hecho tenemos ahorita algunas copias nada más, pero en cuanto llegue todo el cargamento ya va a estar, se va a distribuir en otras librerías. Muchas gracias. Muchas gracias.